Shalom para todos. Bendecido día donde vamos a aprender más palabra de Dios. Como siempre, dando nuestra aportación, nuestro pequeño granito de arena para todos aquellos que se interesan en aprender de las Escrituras. Son enseñanzas didácticas, son grabadas en vivo, no editamos. Ustedes podrán encontrar errores humanos porque no somos oradores o locutores profesionales, pero sí con todo nuestro amor y nuestro cariño. Estamos para servir y para ayudar y compartir lo poco o lo mucho que les pueda servir esta enseñanza. Vamos a abrir nuestra escritura allá en Palabras del Apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, y vamos a leer en el capítulo 6 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. ¿Qué diremos pues? ¿Habremos de permanecer en el pecado para dar motivo a que la gracia sea copiosa o abunde? No lo permita Dios. Porque estando ya muertos al pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en él? ¿No sabéis que cuando hemos sido bautizados en Yeshua, lo hemos sido con la representación y en virtud de su muerte? En efecto, en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Mashiach resucitó de la muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida. Porque si hemos sido injertados con él por medio de la representación de su muerte, igual lo hemos de ser representando su resurrección, haciéndonos cargo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que sea destruido en nosotros el cuerpo del pecado y ya no vivamos más en el pecado. Pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado. Y si nosotros hemos muerto con Mashiach, creemos firmemente que viviremos también con él. Sabiendo que Mashiach resucitado de entre los muertos no muere, ya otra vez, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él. Porque en cuanto al haber muerto, como fue por destruir el pecado, murió una sola vez. Mas en cuanto a vivir, vive para Dios y es inmortal. Así, ni más ni menos vosotros considerad también que realmente estáis muertos al pecado por el bautismo y que vivís ya para Dios en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Bueno. La enseñanza de hoy va a estar basada en el beneficio o en uno de los beneficios que trajo la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach.
Y esa bendición, o una de las tantas bendiciones, fue habernos alcanzado a través de la gracia. Que así como en Adán todos pecaron, y por la culpa de Adán todos participamos de la muerte, así también por la gracia, por el don de Mashiach, y por Mashiach todos podemos participar de la vida. El punto importante que nosotros tenemos que ver y creer para que tenga el poder en nuestra vida. ¿Qué fue lo que logró la muerte de Mashiach en nuestra persona? Porque el pecado en los tiempos de Adán trajo algo al cuerpo de la persona o al cuerpo de Adán, que en este caso fue la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual. Entonces, la muerte de Yeshua también nos trajo la libertad y nos trajo la vida. Aquí dice el apóstol que si alguno de nosotros, sabiendo de la gracia de Yeshua, quisiéramos seguir viviendo en pecado. Hay muchas personas que tienen esta mentalidad. Yeshua, por su gracia, murió por mí, peco, pido perdón, Él me perdona, vuelvo a pecar, pido perdón, Él me perdona, y ese es un ciclo de nunca acabar. Entonces el apóstol dice que esto no es así. Dice que cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia y hasta ahí nos alcanzó. La gracia no va a seguir creciendo. Y aunque puede hacerlo, la gracia no va a seguir creciendo, porque la gracia a nosotros nos trajo un beneficio. Y ese es el beneficio que nosotros debemos de ocupar para poder alcanzar que la gracia de Dios se cumple en nuestra vida. Y dice así: porque estando ya muertos al pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en él? Si la muerte de Mashiach nos trajo la liberación del pecado y nosotros morimos al pecado por la muerte de Mashiach, nos hace una pregunta: ¿cómo es que nosotros quisiéramos seguir viviendo en él? Está haciendo la pregunta retórica a la persona que dice: peco, me perdona, peco, me perdona, peco, me perdona, y haga lo que yo haga, la gracia de Mashiach siempre me va a perdonar. El apóstol dice: de ninguna manera. Porque si moriste al pecado, ¿cómo vas a continuar viviendo en él? Y ya nos lo explica y dice: no sabéis, se trata de saber, se trata de conocimiento, que cuando hemos sido bautizados en Mashiach, lo hemos sido
simbolizando o representando y en el poder de su muerte. Cuando nosotros venimos al bautismo en Mashiach, al bautismo en agua, y pongan cuidado en esto, porque en la enseñanza pasada hablamos que antes de venir al bautismo en agua tenemos que venir en el bautismo de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al bautismo en agua, dice que venimos representando o haciendo valer la muerte de nuestro Mashiach. Haga de cuenta que en cada bautismo la muerte de Mashiach nos da a nosotros esa libertad de la muerte, esa libertad del pecado, y nos da vida. Dice el 4, en efecto, en el bautismo hemos quedado sepultados con Él, muriendo al pecado. Esta es una verdad en la palabra de Dios. En el bautismo, el pecado se queda ahí. El pecado se queda ahí. Porque somos sepultados. Y ahí se queda en esa sepultura, en ese bautismo de agua. O sea, cuando entramos al agua y salimos, somos libres por la gracia de Mashiach, por el precio del rescate que Él pagó al morir por nosotros en el madero. Y salimos nosotros sin pecado. Pero no solo sin pecado. No solo sin pecado. Sino ahí queda sepultado el pecado. Y ahí queda sepultado el viejo hombre. Ahí queda sepultado el poder del pecado en nuestra vida. Dice, a fin que así como Mashiach resucitó de la muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con el nuevo tenor de vida. Cuando Mashiach se levanta de la tumba, ya no fue el mismo. No fue el mismo que sepultaron, porque se levantó glorificado. Se levantó para darle la honra y la gloria al Padre. Así que cuando nosotros entramos al agua del bautismo, allá en el agua ocurre un milagro. Y salimos siendo diferentes. Para vivir la misma vida. No, si ustedes se acuerdan, antes del bautismo se les dice a las personas, renuncias a tu padre y a tu madre, renuncias a todas tus posesiones, renuncias a tus hijos, renuncias a tu propia vida, estás dispuesto a tomar la cruz de Mashiach cada día, que la cruz significa muerte, para hacerle bien. Y todos responden amén. Es una nueva vida, es una nueva identidad.
Y no solamente es en promesa, es real. Esto dice la palabra de Dios, que se mete una persona al agua y cuando sale, sale otra. El cuerpo del pecado, el poder del pecado, las cadenas del pecado quedaron y la persona salió libre. ¿Cómo es? Es libre, pero no libre como cantamos con los cánticos, libre, tú me hiciste libre. Y en los hechos seguimos siendo los mismos. Dice acá que si hemos sido injertados o adheridos o sepultados con Él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección. Si en la colonia había un ladrón y se muere, ¿vamos a volver a ver a ese hombre robando por la colonia? O si era un asesino y se muere, ¿vamos a verlo otra vez asesinando por la colonia? Y si se murió un iracundo, porque no robar, no matar, pues fácil, ¿no? Porque nos llevan a la cárcel. Pero se muere un iracundo, se muere un celoso, se muere un grosero, déspota, pleitisto. ¿Qué tiene que salir? Allá debe quedar el celo, allá debe quedar la ira, allá debe quedar todo, porque la muerte de Mashiach hizo algo en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Seis, haciéndonos cargo de nuestro viejo hombre que fue crucificado con Él. Nuestro viejo hombre, aquel cuerpo del delito, aquel cuerpo que nos tenía presos, que nos tenía gobernados. ¿Dónde quedó? Crucificado. Crucificado con Él. Nosotros ya somos libres. Haga de cuenta que en el bautismo queda crucificado el poder de un hombre interior que nos controlaba y que nos llevaba a hacer lo que nosotros no queríamos hacer sin poder evitarlo. Para que sea destruido. ¿Para qué? Dice que para que sea destruido, el bautismo tiene el poder de sujetar nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué va a hacer con ella? La va a crucificar, la va a retener en esas aguas hasta que desaparezca, hasta que se deshaga y ya no vivamos más, como dice, en el pecado. El bautismo, más allá de un símbolo, es una fuente de poder, es una fuente de
energía de destrucción contra el pecado, de destrucción contra todas nuestras cuentas, de destrucción contra aquel ser maligno que nos controlaba. Ahora se han rompido las cadenas y al salir del bautismo, ese ser quedó sepultado, quedó crucificado y quedó ¿qué? Preso para ser destruido. ¿Vamos a seguir sirviendo al pecado? Pero ¿por qué seguimos sirviendo al pecado? Si un gran milagro ocurrió al entrar a las aguas del bautismo. Pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado. Tiene que haber una transformación para que seamos justificados. Y si nosotros hemos muerto con Mashiach, si hemos muerto, hay muchos que entran al agua y a como entran, así salen. Creemos firmemente que viviremos también con Él, dice, sabiendo, o sea, ¿por qué estamos seguros? Dice que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere otra vez y que la muerte no tendrá ya dominio sobre Él. ¿Por qué Mashiach muere? Porque todo el peso del pecado cayó sobre Él. Y por eso la muerte lo pudo matar. Pero resucitado por la santidad, por el Espíritu de santidad que moraba en Él, ahora la muerte ya no tiene poder de matarlo, porque ya no tiene pecado. El pecado que cargó de nosotros. O sea, que Mashiach al resucitar se llevó nuestros pecados. Y si la muerte ya no puede con Él, entonces lo mismo es para nosotros, porque nuestro pecado se lo llevó Él. Y al resucitar Él, y al resucitar nosotros en una nueva vida, o sea, la muerte ya no tiene poder, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Porque el cuerpo del pecado o el cuerpo del delito quedó crucificado y está pronto ¿a qué? A ser deshecho. Dice, porque en cuanto al haber muerto, como fue por destruir el pecado, murió una sola vez, mas en cuanto al vivir, vive para Dios y es inmortal. ¿Para qué murió? Una sola vez. Para destruir el pecado. La muerte de Yeshua tuvo el poder de destruir el pecado. Y con ella destruyó la muerte. Y con ello destruyó al diablo. ¿Existe el pecado? ¿Existe el pecado? No existe. Él lo destruyó. Cuando nosotros nos bautizamos, tomamos
esa gracia, tomamos esa bendición. Y al salir del bautismo, el pecado debe de ser destruido. Porque ya fue destruido. Porque la muerte fue destruida. Porque el diablo fue destruido. O sea, entonces, ¿por qué sigue existiendo el pecado? ¿Y por qué sigue existiendo la muerte? ¿Y por qué sigue existiendo el poder del diablo sobre la humanidad o sobre nosotros que presuntamente ya morimos con Mashiach? Así ni más ni menos vosotros, dice. Ni más ni menos vosotros también, que realmente estáis muertos al pecado por el bautismo. El pecado en nosotros, con el poder del bautismo, existe en nosotros. No, porque el pecado fue muerto. ¿Tiene poder sobre nosotros? No. Porque fue crucificado. Porque fue destruido. Ahora nos dice, y que vivís para Dios en Yeshua, Señor nuestro. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Si el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, si fue destruido, si morimos, porque es importante morir, ese es el problema. Y si fuimos resucitados, ¿para quién debemos de vivir? ¿Para quién debemos de vivir? Para Dios en Yeshua. O sea, vivir como Yeshua vivió o vive. Y ahora nos dice en el 12, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus en el bautismo por el poder de la muerte de Mashiach. Nosotros obtenemos la libertad del pecado. Y nos dice el apóstol, no les gobierne. No reine quiere decir no les gobierne, no les mande, no les controle, no le obedezcan. Es difícil tener un vicio, dejarlo por una medicina quizás, y aunque el vicio sea destruido, nuestro cuerpo ya supo a qué sabe, ya sabe lo que genera. Por eso se llama vicio. Lo practicó tantas veces que quedó ¿cómo? Acostumbrado. En el caso de un alcohólico que dejó que se recuperó, pasa por el alcohol y aunque ya no lo toma, ¿qué pasa? Y se acuerda. Allá cuando yo estaba
joven y en los bailes. ¿Se dan cuenta? Las drogas. El cuerpo sabe lo que se siente. Adulterios, fornicaciones y todo pecado, el cuerpo está viciado. Pero el bautismo, oiga, y aquí es lo que nosotros debemos de creer, la palabra de Dios es una palabra con poder. Nosotros debemos creer esta palabra, que después del bautismo el pecado está deshecho, que la muerte está deshecha, que el enemigo está destruido. ¿Por mí? Por la muerte de Mashiach, y que ya no gobierna sobre mí, y que ya no me manda, y que ya no estoy obligado como estaba antes. ¿A qué? A obedecerle. Y cuando presentamos nosotros un gobierno, estamos hablando de que éramos esclavos. Y esclavos de un amo tirano, malvado, destructivo. Pero como suele suceder, a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Porque pareciera que al hombre le gusta estar donde lo maltratan. Y les voy a poner un ejemplo. Se muere un ser querido. ¿Qué hacemos nosotros? Allá estamos metidos en el panteón. Allá está. Llorándole. O sea, ya se murió. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo vamos a buscar. Ahora voy a hacer la comparación. Y si nos muriéramos nosotros y pudiéramos ir a vernos a nosotros mismos, no saldríamos de allá. Cualquier cosita es una comparación que les estoy haciendo. Es lo que hacemos. En el bautismo, nuestro cuerpo del pecado quedó sepultado y no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos los que lo vamos a buscar. ¿Por qué? Porque nos gusta la mala vida. Esta es una palabra poderosa y esta es la palabra para vencer todo pecado y toda cosa que nos impida darle la honra y la gloria a Dios. La muerte de mi Señor Yeshua ya te derrotó. Estás derrotado, adulterio. Estás derrotado, fornicación. Estás derrotado, robo. Estás derrotado. No me mandas. Dijo el Señor, sin mí. A veces nosotros no queremos o tenemos miedo
o no podemos serle fiel a Dios. Y la culpa no es del Señor. La culpa es de nosotros mismos. Porque fuimos libres de Satanás. Fuimos libres del maltrato. Fuimos libres de las consecuencias a donde nos iba a llevar. Y es semejante a cuando llegan a la cárcel, le abren la puerta a un prisionero y él no se quiere salir porque está acostumbrado a estar ahí, porque ha pasado tanto tiempo encerrado y está tan cómodo en la prisión donde está que no quiere salirse, no quiere irse. Está como aquella mujer que llega el marido, la golpea, la manda al hospital, le quiebra un brazo y cuando le dice que es un mal hombre, dice ella, es que fue por mi culpa. Yo lo hice enojar. ¿Estamos entendiendo? La muerte de Mashiach no solo fue pagar por nuestros pecados, sino tiene el poder de derrotar esas cadenas que nos atan a esos defectos y quedaron sepultados en el bautismo. Y si nosotros no lo sabíamos, hoy debemos de saberlo y hoy tenemos que enfrentarnos. Y hoy tenemos que creerlo y tenemos que decírselo. Contra todo aquello que nosotros estamos luchando con algo que la victoria ya se dio. ¿Me entiende? Y ese engaño nos lo está dando el maligno. No se puede. Somos seres humanos. Mejor piénsalo bien, porque ¿para qué entras si vas a fallar? El poder de Yeshua va más allá de todo nuestro entendimiento, y lo que para el hombre es imposible lograr, con Mashiach todo se puede. Él va delante de nosotros. Él ya lo derrotó. Él ya lo logró. Somos libres. En verdad somos libres. El problema es que la libertad no está en las rejas. La libertad está en la mente. Por eso dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Debemos desechar el viejo hombre. Debemos de quitar nuestra vieja manera de pensar y ahora pensar con la mente de Yeshua. Y Yeshua no está viendo si va a vencer al maligno, si va a poder. Yeshua ya lo derrotó. El pecado no lo pudo retener porque su cuerpo no pudo ver corrupción. La muerte no lo pudo detener. Y ese beneficio lo tenemos nosotros. ¿Por qué estamos pecando? ¿Por qué estamos pecando si ya Yeshua nos dio el poder, la autoridad para no hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque Satanás nos tiene engañados. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al maligno o a Yeshua? Yeshua nos dice, eres libre.
tus pecados quedaron sepultados, y aunque tienes concupiscencia, pero ya eres libre. Tienes ese vicio porque ya supiste qué es el pecado. Pero tienes el poder para no pecar. Porque ahora ya no le sirves a aquel amo. Ya no te gobierna aquel amo. Ahora te gobierno yo. ¿Vamos a entender? Miren el maravilloso milagro que trajo la muerte y la resurrección de Yeshua. Y aquí es donde las personas deberían de comprender que si siguen pecando, entonces vienen a ser pues unos muertos vivientes que cantan, que oran, que ayunan, pero como siguen pecando, en realidad el milagro de la muerte de Yeshua no se ha realizado en ellos. Y muchos están esperando vida eterna. Vida eterna. Cuando la vida eterna ya la tenemos. Ya la tenemos. Solamente que es un proceso que comienza siendo hijos de la sabiduría hasta llegar a convertirnos en hijos de la resurrección. Es todo un proceso de renacimiento, de restauración, de nueva creación, hasta llegar a ser semejantes a Él. Ese es el plan de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo otro poquito. 13. Ni tampoco abandonéis más vuestro cuerpo al pecado para servir de instrumentos a la iniquidad, sino antes bien entregaos todo a Dios, como resucitados de muerte a vida, y ofreced a Dios vuestros cuerpos para servir de instrumentos a la justicia o virtud. Si yo nací en una nueva vida, dice que ya mi cuerpo es libre y yo ya no lo debo. ¿De qué? Abandonar. ¿Para qué? Para que sirva de instrumento a la iniquidad. Sino antes bien dice, entregaos todos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pero no entregarnos solo 2 horas a Dios cuando vamos al culto. Entregaos todo a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia y de poder, de virtud, de vida. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros si no queréis, pues no estáis bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Oigan, y cuando dice aquí el dominio de la ley, está hablando no de los 10 mandamientos, sino está hablando de la ley del pecado.
La ley del pecado es esa transgresión que cometió Adán, y con esa transgresión su cuerpo quedó sujeto a la ley de Dios, o sea, culpable. Y de toda esa culpa fuimos liberados, y no solo pasada, sino también presente y también futura. Pero nosotros tenemos que entregarnos todo. Pero nosotros nos bautizamos y no nos entregamos. Renunciamos a nuestros padres y seguimos, y ellos mismos van a ser los instrumentos del diablo para apartarnos del camino. Porque hasta la descendencia terrena, eso está ligado al pecado. Negocios, hijos, propiedades, nuestra propia vida. Estamos creando a nuestros hijos para leña. Para leña los estamos creando. Para que mi hijo sea ¿qué? Un abogado, un contador, un licenciado. Eso es leña. Es un engaño del diablo para tenernos presos en el sistema de él. ¿Qué les ofrecemos a nuestros hijos? Un mundo terreno y pasajero, que hoy estamos y mañana no. Que hoy nos acostamos y ya no despertamos. Que nada es seguro. O les ofrecemos el mundo por venir, la vida eterna, ser reyes y sacerdotes con Mashiach y gobernar las naciones por siempre. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Después nosotros vamos a ¿qué? A llorar. Otros están enfocados en negocios, enfocados en sus terrenos, en sus vacas, en sus casas. Y están sirviendo al mundo. No están siendo instrumentos para justicia. ¿Sabe qué es ser instrumentos para justicia? Buscar que la gente conozca esta verdad. Librarlos de ser presa del maligno. Diciéndoles el milagro más grande que trajo la muerte de Yeshua, que fue la libertad del cuerpo de pecado, y que el pecado no tiene poder sobre nosotros, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, y que el diablo no tiene poder sobre nosotros, y que si lo está teniendo es porque nosotros se lo hemos permitido. Más que pecamos, ya que no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia, ni lo permita Dios. Fíjense bien. Porque estamos en gracia, dice, pecamos. ¿Y pecar qué es? Quebrantar los 10 mandamientos. Ni lo permita Dios, dice. Es que la gracia no eliminó los 10 mandamientos, pero sí eliminó
La ley del pecado, que nos llevaba presos a la ley de Dios cuando la infringíamos. O sea que hoy tenemos el poder, por la muerte de Mashiach, de guardar los 10 mandamientos, porque el pecado, la carne, nuestras debilidades, nuestro viejo hombre, no tiene poder sobre nosotros. Esto era como querer cumplir los 10 mandamientos y tener un pie en Dios y tener un pie en Egipto. Por eso Israel no pudo. Israel caminaba con Dios, pero quería volverse a Egipto. Estaba sujeto a la ley del pecado, a la ley de Egipto. ¿O no sabéis que si os ofrecéis por esclavos de alguno para obedecer a su imperio, por el mismo hecho quedáis esclavo de aquel a quien obedecéis, bien sea del pecado para recibir la muerte, bien sea de la obediencia a la fe para recibir la justicia o vida del alma? ¿No sabéis que si os ofrecéis, por qué seguimos en el pecado? Porque el pecado tiene poder sobre nosotros, porque reina sobre nosotros. Por eso, por ofrecidos. ¿Por qué el pecado tiene el control sobre nosotros? Por ofrecidos, porque nos gusta. Porque Mashiach ya lo destruyó, pero a nosotros nos gusta. Y cuando nosotros nos ofrecemos de esclavos, o sea, volvemos a nuestro amo. Ya nos libertó Mashiach del dominio de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, y nosotros volvemos. ¿Y por qué no todo lo contrario? ¿Por qué no nos ofrecemos para servir a nuestro Dios? A veces ahí nos tienen que rogar. A veces el predicador se desgalilla. ¿Entendieron, hermano? ¿Se dan cuenta? Vamos a entender, decía nuestro hermano Miguel hace ratito, más claro ni el agua. ¿Se imagina? Pero no es entender que esté más claro ni el agua. Hay que ofrecernos. ¿A quién nos vamos a ofrecer? ¿A servir a Satán otra vez? Es que si nosotros no estamos sirviendo a Dios, si nosotros no estamos predicando el evangelio, si nosotros no estamos invitando a personas, si nosotros no estamos ya compartiendo YouTube, compartiendo Facebook, hablándole a nuestros familiares, hablándole a nuestros vecinos, si nosotros no estamos ofreciendo nuestro servicio al Señor, todo lo que hagamos está al servicio de Satanás. Porque el que conmigo, dijo él, no junta, desparrama. Y el que desparrama está al servicio de Satanás. El no hacer nada ya nos hace siervos de Satanás. Porque somos como aquel que enterró el talento. El talento. Ofrezcámonos. Ay, hermano, es que yo no sé. Usted ofrézcate. De tanto ver al Señor que se ofrece, algo va a hacer. Pero gracias a Dios, vosotros, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón
la doctrina de la buena nueva, y según su modelo habéis sido formados de nuevo, con lo que libertaos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo estamos por la muerte de Mashiach? Libertad. Habéis venido a ser siervos de la justicia o santidad. Si en verdad somos libres, ahora somos esclavos ¿de quién? Ahora sí somos siervos ¿de quién? Pero a veces pensamos que solo es ir 3 veces a la semana. Los que más van dos horas todos los días, o los que se enfocan en un solo día, y ya. Y todas las demás horas están sirviendo a Mamón. A Mamón. Al dinero. Trabajemos para comer, trabajemos para vivir, trabajemos por la comida que permanece. Queremos ser seguidores de los apóstoles, pero no vivimos su austeridad. Nos decimos ser seguidores del apóstol Pablo, pero no vivimos como el apóstol Pablo, entregado, con hambre, con frío, con desnudez, con azotes, con naufragios. No. Queremos vivir como el apóstol Pablo, pero la cartera, ¿se dan cuenta? Entonces somos unos falsos. Dijo Pedro y Juan al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Tenía plata y oro Pedro? ¿Y Pablo? ¿Tenía plata y oro Pablo? A veces no necesitamos dinero para ayudar. El regalo más grande que nosotros le podemos dar a una persona es el regalo de la salvación. No hay riqueza más grande, porque ese regalo lleva vivienda, lleva herencia, lleva gobierno, lleva todo. Dice el apóstol que fuimos bendecidos con todas las riquezas espirituales. Todo. Con lo que, libertados de la esclavitud del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia o santidad. Voy a decir una cosa, hablando a lo humano o como hombre, en atención a la flaqueza de vuestra carne, y es que así como habéis empleado vuestro cuerpo en servir a la impureza y a la injusticia para cometer la iniquidad, así ahora lo empleéis en servir a la justicia para santificaros. Fuimos empleados de la iniquidad, hoy nos invita a ser empleados ¿de qué? De la justicia. Pero un empleado tiene un horario, ¿verdad? Un obrero tiene un horario. En nuestro país por lo menos son 8 horas al servicio de la justicia. Y tendríamos 8 por 8 por 8. Esta es una clave, ¿eh? La clave de los 3 8. 8 horas de servicio al Señor
8 horas de trabajo para alimentarnos y 8 horas para dormir. El Señor no nos pide algo imposible. Y lo podemos hacer 24/7 los 365 días del año. No hay excusa. Porque cuando eras esclavos del pecado, estuviste como exentos del imperio de la justicia. O sea, cuando estuvimos en el mundo, nada hicimos para Dios. Por el contrario, ahora, habiendo quedado libres del pecado, ¿cómo estamos del pecado? Libres. Y hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna. Ahora, siendo libres, tenemos que dar un fruto, y ese es el error más grande que se está cometiendo con la gracia de Dios. La gracia de Dios es la semilla, pero tiene que dar un fruto. Y es llevarnos a ser santos, libres de pecado, para obtener la vida eterna. Y les voy a decir por qué. En el siguiente versículo dice: porque el pago del pecado es la muerte, pero la vida eterna es una gracia de Dios por nuestro Señor Yeshua, Señor nuestro. Y aquí es donde la gente dice: es un regalo y yo no tengo que hacer nada. Pero debemos ordenar las cosas en el orden que van. Cuando nos dan un regalo y nosotros lo aceptamos, ese regalo deja de ser propiedad del que nos lo regaló y ahora viene a ser un regalo. No. Ahora ya viene a ser una propiedad. Y así como el que nos lo regaló gastó, lo envolvió y nos los trajo y tuvo un precio, porque tuvo un precio ese regalo, así también cuando llega a nuestras manos el regalo, tiene un precio. Por eso en el santuario se pagaba medio óbolo. Medio pagaba el hombre y medio pagaba Dios. El regalo de la salvación lleva un proceso y Masías nos lo entregó y nos lo entregó en buen estado y nos dio todos los elementos y las armas para poder conservarlo así como Él nos lo entregó, para que nosotros, la gracia de Mashiach, que es la semilla, pueda dar frutos de santidad y de vida eterna. Porque si no da frutos de santidad y vida eterna, dice en el 23 que va a ser muerte, aunque sea un regalo. Porque el que no cuida el regalo de la gracia no merece la vida eterna. Porque es un ingrato. Porque cuando alguien te regala el regalo más valioso que tú vas a recibir en esta vida, tú tienes un precio que pagar. Se llama
agradecimiento y se hace cuidando ese regalo como la niña de tus ojos. Porque el que cuida el regalo ama al que se lo regaló. Pero si se pierde el regalo, no vengas a pedirle al que da los regalos que te dé otro. Y aquí respondo una pregunta debatida en internet. ¿Se pierde la salvación? Claro que la salvación no se pierde, porque está hecha para no perderse. Pero la salvación la pierden. La pierden, eso sí. Y esa no es responsabilidad de el que nos dio el regalo de la vida eterna. Esa es responsabilidad de aquel que la recibió. Así que la salvación no se pierde por sí misma. Somos nosotros que por descuidados la perdemos. Y aunque viniéramos como Esaú, oiga, buscando con llanto y con arrepentimiento, así como la primogenitura era un regalo que Esaú no valoró, así es la gracia y la vida eterna que el Señor nos da a nosotros. Si no la cuidamos y la cambiamos por un plato de lentejas, no hay más lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuremos con lágrimas. Solamente que los lectores botaneros de la Biblia, y digo botaneros porque andan con unos palillitos picando de un lado a otro, no se comen todo el plato fuerte, el bistec, la cebolla, la lechuga, porque ellos tienen preferencias en sus gustos y solo se comen de la palabra de Dios lo que les gusta. Entonces vienen a Romanos 6:23 y dicen: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces dicen: ya vieron, es un regalo, sí, es un regalo, pero que hay que cuidar. Y ya nos lo dijo el apóstol en todo el capítulo 6, porque dice en el 1, compara el 1 y compara el 23, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca, y dice el apóstol: de ninguna manera. Y ahora lea el 23, porque si usted sigue pecando se va a la muerte y el regalo se perdió. Pero esto se pone más interesante. Les recuerdo que antes la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos. O sea, era un rollo que se tenía que seguir leyendo a conforme se iba desarrollando. Así que de este capítulo 6, versículo 23, le seguimos dando vuelta al rollo y pasamos al capítulo 7 y al verso 1. ¿Ignoráis acaso, hermanos, ya que hablo con los que están instruidos en la ley, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras éste vive? Así que una mujer casada está ligada por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Mas muriendo su marido, queda libre de la ley que la ligaba al marido. Por esta razón será tenida por adúltera si viviendo su marido se junta con otro hombre. Pero si el marido muere,
queda libre del vínculo y puede casarse con otro sin ser adúltera. Ahora, la alegoría o el ejemplo se transforma y ya no nos va a hablar de un esclavo que éramos y que estábamos dominados por un amo malo, un amo déspota, un amo cruel. Nosotros éramos esos siervos. El amo era Satanás. Las cadenas eran el pecado. Y Yeshua con su muerte nos libertó del amo, nos libertó de las cadenas. Y ahora la alegoría cambia y nos lleva a una mujer, a un ejemplo de matrimonio. Es importante que nosotros conozcamos la ley del matrimonio para que podamos entender esta alegoría. La ley del matrimonio en la cultura bíblica está organizada o está fundamentada por pactos, por contratos y no de papel y tinta, por pactos y contratos jurados en el nombre de Adonai, validados en el cielo y en la tierra. Porque todo lo que se hace en el nombre de Adonai aquí en la tierra queda asentado en los libros del gobierno celestial. Por eso lo que Dios une, el hombre no puede apartarlo. Dice el apóstol: ¿acaso ignoráis, hermanos? Habla con personas que no ignoran, ya que hablo con los que están instruidos en la ley. El apóstol hablaba con personas que tenían gran intelecto en la ley de Moisés. Tenían gran conocimiento. Así como el apóstol Pablo era un hombre letrado, era un hombre inteligente, era un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía palabra para hablar con reyes, con jueces, con gobernantes, con líderes, con poetas, con filósofos. Por eso fue elegido. No era cualquier hombre, no era un pescador como Pedro, no era un recaudador de impuestos como Mateo, no era médico como Lucas. Era un hombre literariamente instruido. Es importante que nosotros lleguemos a comprender el gran intelecto que el apóstol Pablo ocupa en sus cartas. Y cuando manda la carta a los romanos, no está hablando con cualquier persona que no conoce, está hablando con personas que conocen. Y ahora les dice: ustedes saben que la ley se enseñorea del hombre. Entre tanto que la ley pierde su poder en el hombre cuando el hombre muere. Miren lo que dice Pablo aquí. O sea que mientras nosotros estemos vivos, la ley tiene poder en nosotros. Eso está diciendo el apóstol. Y para que nosotros entendamos que la ley, mientras el hombre vive, tiene poder en él, ahora nos lo presenta como la ley del matrimonio. La mujer está sujeta a esa ley, entre tanto que el marido vive. Muerto el marido, la mujer es libre para casarse con quien quiera
Porque si mientras el marido vive y se casa con otro, esa mujer es llamada adúltera. Se casa con otro y es adúltera. Y no es adúltera por la relación sexual. No es adúltera por la fornicación. Es adúltera porque tenía un pacto y lo violó. El adulterio es la violación del pacto matrimonial. No es el acto sexual. Así que ahora el apóstol nos quiere enseñar que nosotros somos esa mujer. Una mujer que fue adúltera. ¿Por qué? Porque se casó con otro, teniendo marido. Israel era la esposa de Adonai y se volvió ramera y se volvió adúltera. Y Adonai le escribió carta de repudio. Y ahora, con la muerte de Yeshua, hay una oportunidad para que la repudiada alcance otra vez el matrimonio. Pero ¿cómo hacer que la gracia alcance a la mujer si la ley lo prohíbe? Pongan cuidado, que esto es lo bonito y lo maravilloso de las palabras del apóstol Pablo. O sea, la mujer está bajo la ley de un marido. ¿Cómo lo alcanza la gracia del marido, que es volverla a él, perdonarla sin que aquella haga nada? Cuando en la ley de Moisés dice, si una mujer le fuera dada carta de divorcio y fuere y se casare con otro, y muerto este último marido, dice, el primero no la podrá volver a tomar por mujer, porque es abominación y no se contaminará la tierra. Ahora, el Señor quiere darle el amor a esta mujer, pero esta mujer tiene otro marido y está obligada por la ley de este marido. ¿Cuál es la ley de este marido? Es la ley del pecado, porque este marido es Satanás. Solución. Dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, quedasteis muertos a la ley en virtud de la muerte del cuerpo de Mashiach, para ser de otro. Esto es, del que resucitó de los muertos, a fin de que nosotros produzcamos frutos para Dios. La mujer estaba casada con Adonai y estaba bajo la ley de Adonai. Aquí debemos entender algo. Cuando el Señor le dio la ley en Israel, ahí la desposó, en Sinaí.
porque la ley del matrimonio tenía fases, ahí la desposó. Cuando Yeshua viene para casarse. Pero esta mujer, en el periodo de desposorio, adulteró. Así que, por la ley del matrimonio, esta mujer se le escribió una carta. La carta de repudio dice por qué las dejaba. En este caso, por violar la ley. O sea, la carga o el peso o la culpa de esta mujer era la ley. La ley del pecado. Porque la ley santa, cuando la infringimos, ahora es ley de pecado. La misma ley. Pero ahora está siendo violada o adulterada. Entonces, con esa carta violada, esta mujer se casó con Satanás, porque Satanás así la quiere. Así que esta mujer ahora vive con un nuevo marido y vive con la ley del pecado. Los mismos 10 mandamientos. O sea, ¿cómo es que la ley, cuando la violamos, en lugar de ser benéfica para nosotros, se convierte en nuestra carga o en nuestra sentencia? Voy a poner un ejemplo. El hombre seduce a una mujer casada, pero se quiere quedar con ella. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le dice, o le dices tú o le digo yo. Él mismo que la sedujo, él mismo la acusa. ¿Para qué? Porque él la quiere libre. Ya no la va a compartir. La quiere para él. Entonces, ahora, ¿cómo Adonai recupera a su esposa si ella está casada con otra? La hace enviudar. Muere él y muere la mujer. Por eso dice aquí, también vosotros, hermanos, quedasteis muertos. Enviudamos en virtud de la muerte del cuerpo de Mashiach para ser de otro. O sea, lo hermoso o el milagro es que Mashiach muere, pero él resucita. Y nosotros morimos y también resucitamos. Entonces, la ley del marido, tanto de Adonai como de Satán, porque Adonai la hace santa y Satán nos la hace culpable, quedan disueltas. Y ahora la mujer es libre. ¿Libre de quién? De Satán. ¿Libre de quién? De la ley que la condenaba. Pero al casarse con Adonai otra vez, ¿qué pasa con la ley del matrimonio? Vuelve a estar en pie. ¿Se dan cuenta esta imagen tan maravillosa de cómo el apóstol nos está enseñando con un ejemplo
de un amo cruel que nos mantenía encadenados, obligados a hacer lo que él decía y nos hizo libres, y también con un esposo cruel que nos mantenía presos por la ley, y que ahora a través de la muerte de Mashiach morimos nosotros. Somos libres del diablo porque ahora el diablo es viudo. Y somos libres para casarnos ¿con quién? Con el que resucitó de los muertos. Libres. Porque cuando una mujer se casa con otro y enviudó, el muerto no va a poder venir. El muerto no tiene autoridad. El muerto ya no la manda, ya no la gobierna. Ya no tiene potestad, ya no tiene poder. Esto es lo que Mashiach vino a hacer con su muerte. ¿Cuánto llevamos grabando? 1 hora 26 minutos. Vamos a parar acá y mañana temprano vamos a continuar. Bendiciones y shalom para todos.